Bueno, vamos a comenzar, compañeros, con la clase del día de hoy. A mí me toca darles el tema de técnica quirúrgica. Como objetivos de la clase, tenemos comprender las bases de la técnica quirúrgica y los tiempos fundamentales, conocer los materiales de sutura y drenajes con sus características y limitaciones, revisar la técnica de sutura y conocer los diferentes tipos de mallas. Entonces, en cuanto a las bases técnicas de la cirugía, tenemos que los tiempos fundamentales son 5, que son la incisión, corte o diéresis, la hemostasia, la exposición o separación, aspiración y tracción, la disección y la sutura o síntesis. Entonces, la primera, que es la incisión, viene del latín incidere, que significa sección metódica y controlada de los tejidos suprayacentes al órgano por abordar. El objetivo principal de esta es permitir la exposición adecuada y para eso contamos con diferentes instrumentos de corte, que pues sabemos que es el bisturí, también tenemos tijeras, sierras, costótomos, esternótomos y gubias. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero pues es el bisturí. Tenemos que los mangos más utilizados pueden ser del 3, del 4 y del 7. Y dependiendo igual del tipo de mango son las hojas que se pueden utilizar. Entonces, para los 3 y 3 largo tenemos que se pueden usar hojas del 10 al 15 y se utilizan para cortes finos. Para el mango 4 y 4 largo podemos utilizar hojas de 20 a 25, que esas nos sirven para cortes gruesos. Y el mango del número 7 nos sirve para abordar cavidades profundas y estrechas y también emplea las hojas de corte fino. Entonces, pues aquí tenemos una imagen donde vemos, por ejemplo, el mango número 4, eh, que vemos como la hoja de bisturí pues es más gruesa. En cambio, el 7, como vimos que era para abordar igual, no sé, cavidades más estrechas, como es un mango mucho más delgado. ¿Sale? Igual el número de las hojas de bisturí. O sea, vemos como hay unos que son curvos, por ejemplo, este que es número 13, y pues otros así más, no sé, más o menos angulados, curvos, como el 22 o el 21. Ahora, en cuanto al uso del bisturí, tenemos que el cirujano debe tener firmeza y delicadeza. La forma de tomar el bisturí dependerá del tipo de incisión que se va a realizar. Entonces, tenemos que hay 3 formas. Puede ser en forma de arco de violín, que nos va a servir para hacer cortes superficiales y largos, o que se puede tomar como cuchillo de mesa para realizar cortes de regular longitud y profundos, o en forma de lápiz para realizar cortes pequeños y finos. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta forma, ¿no? De tomarlas aquí, que es la forma de lápiz, de arco de violín o de cuchillo de mesa, ¿vale? Ahora, para realizar una incisión, tenemos que esto lo debemos hacer de lejos a cerca, iniciando con un ángulo de 90 grados en relación con la piel. Y bueno, que primero se tiene que enclavar la punta y después hacer una inclinación a 5 o 10 grados. Y se recomienda hacer uso de 2 bisturí, uno para la piel y tejido celular. En cuanto a las tijeras, más rectas, anguladas, de botón, o para Sebas, las tijeras curvas se utilizan, ¿sí? no sé si soy yo, pero es como que se está cortando el audio un poquito. A ver, es que está un poco lento el internet acá, está lloviendo. Bueno, yo te digo si algo no se escucha. Va. Entonces, en cuanto a al tipo de tijeras, las curvas las utilizamos para corte de tejidos, las rectas para cortar sutura, anguladas nos sirven especialmente para cortes en vasos sanguíneos, de botón para cortar vendajes y telas, y bueno, las que tenemos especiales para retiro de puntos. Igual el agarre de las tijeras
se puede utilizar el dedo pulgar y anular en los anillos. El índice es el que nos va a ayudar a guiar el corte y los dedos medio y meñique son los que van a fijar y sostener la rama de la tijera que está hacia abajo con el dedo anular. Entonces, para la técnica de corte con tijeras rectas, tenemos que se utiliza solamente la punta de la tijera. Si son suturas de tipo absorbible, se deben dejar cabos más largos. En cambio, si son no absorbibles, los cabos deben ser más cortos, excepto cuando tenemos una sutura de tipo monofilamento de 2 a 3 milímetros. Para las tijeras curvas, el corte se realiza de cerca a lejos y ya eso es independiente de que el cirujano sea diestro o zurdo. Entonces, igual para los tipos de tijeras tenemos a las tijeras de mayo. Las curvas, quedamos que se pueden utilizar para tejidos resistentes como aponeurosis o tejidos fibrosos, y las rectas para el material de sutura. Tenemos también a las tijeras de Metzenbaum. Estas las utilizamos para cortes de tejidos finos y delicados. Y bueno, también tenemos que hay de diferentes longitudes. Bueno, estas son las Metzenbaum. Aquí ahorita vamos a ver las de Litauer y las de Iris. Las técnicas de Litauer son las especiales para retiro de puntos. Entonces, como vemos, tienen aquí en la punta, es una curva especial que nos facilita, nos hace, pues sí, nos hace más fácil tomar la estructura y realizar el corte. Las tijeras de Pot, esas son utilizadas para incidir arterias y para hacer valvulotomías, igual arteriovenosas. Las tijeras de Iris, que son estas, también rectas y curvas, que te caracterizan también porque tienen un extremo más fino. Y las tijeras de botón que quedamos serían para cortar vendajes o ropa. Aquí tenemos estas, que son las tijeras de POTS. Vemos cómo tienen aquí un ángulo recto que facilita igual, no sé, abordar diferentes ángulos. Las tijeras de Lister o Bergman, que son las tijeras de botón. Y las tijeras de Mayo, rectas, curvas. Y pues estas tres igual ya las habíamos visto. Existen otro tipo de instrumentos, por ejemplo, las sierras quirúrgicas, que también tienen diferentes modelos, legras y pues otros instrumentos de corte. Por ejemplo, aquí tenemos la legra de Matthew y la legra de Alexander Farabeo. Pues estas yo la verdad no he visto así como en que una cirugía en la que las utilicen. Pero igual tenemos otra, la sierra de amputación, más para cirugía de ortopedia. ¿Cuál dices que es el de lava, loco? ¿De teléfono? A ver, déjame. Y bueno, para los trazos de incisión quirúrgica, de acuerdo a estos se realizan de acuerdo a su dirección en relación con el eje del cuerpo, la extremidad. Se pueden clasificar en longitudinales, transversales o diagonales. Igual, en cuanto al trazo, pueden clasificarse como si se hace una incisión recta, curva, mixta, semicircular o fusiforme. Para realizar el trazo, igual se pueden utilizar las líneas de Langer y Dupuytren. Estos lugar así cicatrices más estéticas. Y son, bueno, siguen la dirección como vemos aquí en la imagen. Igual, para ver los tipos de incisiones quirúrgicas, aquí tenemos en esta imagen en forma de uso, un transversal, longitudinal, curvos. Y bueno, son diferentes tipos de incisiones de acuerdo a la cirugía que se vaya a realizar. Igual, por ejemplo, en esta imagen tenemos que se puede hacer una incisión tipo media, que es como la que vemos aquí en el inciso A, para media, que es nada más 2 a 3 centímetros lateral a la línea media, o esta que se llama Halahir, no sé si está bien pronunciado, que pues es más a nivel ya de línea medio clavicular. Otro tipo de incisiones, por ejemplo, son las de Bevan, McBurney, Pfannenstiel, lumbotomía, que igual vamos a ver más a detalle
ahorita. Otros tipos de incisiones, tenemos Mayo Robson, una, por ejemplo, para hernioplastia, que es esta, la tipo B, y de toracolaparatomía, que es como esta que vemos en el inciso C. Está también la incisión subcostal o tipo Kocher, la de Kerr o la de Marvedel, que esta ya es una incisión que se denomina compuesta porque tiene tanto un componente longitudinal como uno transversal. Entonces, no sé, alguno de mis compañeros que quiera participar y decirme cómo se llaman cada una de las incisiones aquí que están en colores. ¿Todas se vas o...? Pues sí, si las conoces todas, puedes decir todas. Yo te puedo ayudar con algunas, Sebas. ¿No A sé ver, todas? Pues la verde que está ahí es la de kosher, que dices, o subcostal. La ajá, moradita que está abajito es la de McBurney. La de hasta abajo sería Fansteel. No sé si la roja sea la Kerr. así es, sí, es correcto. Y las otras dos no las conozco. Ok, una, la anaranjada, pues, es la que vimos que es como compuesta, ¿no? Longitudinal con transversal, que se llama de Marvedel, y la otra es para hacer una lumbotomía, si no tiene como tal un epónimo, la que está de color azul. ¿Vale? Muy bien, Alan, sí, así es, así se llama. Ahora, las incisiones de la línea media, estas se caracterizan porque proporcionan la mejor visualización y acceso a la cavidad intraabdominal. Se utiliza sobre todo para realizar procedimientos exploratorios y en cirugía de trauma. Dentro de este tipo tenemos a la incisión paramedia. Esta también nos sirve para exponer las vísceras laterales. Les decía que se hace como 3 centímetros lateral a la línea media. La de Halakir se realiza en el borde externo del recto anterior, es unos 8 a 10 centímetros, con unos 8 a 10 centímetros de longitud. Se caracteriza porque es una incisión vertical y recta. Y la utilizamos sobre todo para realizar exploración de apéndice cecal o de órganos pélvicos. La de Kocher, esta se utiliza para la exposición abierta de la vesícula biliar y del árbol biliar. Como bien dijo Alan, es la que se encuentra ilustrada en color verde y pues, se realiza de manera inferior y paralela al margen subcostal. La incisión de tipo Kerr, esta va desde la punta del apéndice gifoides a la mitad de la línea gifumbilical y de ahí se dirige de manera diagonal, ¿vale? Como se ilustra aquí en la imagen. Y se utiliza sobre todo para cirugía de vía biliar, de duodeno o de páncreas. La incisión de McBurney la utilizamos para realizar una apendicectomía abierta, que es la que se encuentra aquí ilustrada en color morado. Se hace oblicuamente en el punto de McBurney, 2/3 desde la cicatriz umbilical hasta la espina ilíaca anterosuperior. La incisión de Rocky Davis se caracteriza porque es más cosmética. Es una incisión de tipo transversal de 3 centímetros de longitud. Esta sigue la línea biespinosa o un través de dedo por dentro de la espina ilíaca anterosuperior derecha. Esta la podemos utilizar sobre todo para realizar una apendicectomía no complicada en un paciente que tenga poco panículo adiposo. La incisión de Marvedel es una incisión compleja que damos con un componente vertical y uno horizontal. Nos sirve sobre todo para dar acceso al estómago y al ángulo esplénico del colon. La incisión de Bevan es una incisión vertical a lo largo del músculo, del borde externo del músculo recto abdominal derecho, que es como lo vemos acá. Y su utilidad es para cirugía igual de vesícula biliar, de vías biliares, de estómago, páncreas
y duodeno. La incisión de Mayo-Robson es una incisión que va desde la unión costo-gifoidea derecha, como podemos ver aquí en la letra A. Se dirige en línea recta oblicua, siguiendo el reborde costal derecho. Avanza unos 5 o 6 centímetros y luego hace un giro nuevamente hacia abajo. Es una cirugía que también nos sirve para abordar vesícula biliar, vías biliares, estómago, páncreas y duodeno. Eso fue en cuanto a nuestro primer tiempo, que es la incisión. Ahora, la hemostasia es un proceso que nos sirve para cohibir una hemorragia. Existen diferentes tipos de hemostasia. Puede ser temporal o definitiva. Dentro de la temporal igual tenemos que la podemos realizar de diferentes maneras. Puede ser digital, realizando presión de un dedo sobre el vaso sangrante. Dígito digital, cuando se toma el vaso sangrante entre el pulgar y el índice. Puede ser mediante compresión directa, que se realiza realizando presión mediante una compresa en el sitio de sangrado. Mediante compresión indirecta, que es nada más presión en el trayecto del vaso sangrante. Y por pinzamiento, utilizando pinzas hemostáticas. Para realizar la hemostasia definitiva, igual tenemos diferentes formas de hacerlo. Puede ser mediante ligadura simple, que nos es útil cuando se trata de vasos pequeños. Se puede utilizar transflexión, que es fijar la ligadura al tejido adyacente al vaso. Eso es útil cuando se trata de vasos de grueso calibre y en pedículos. Se puede hacer una reconstrucción vascular en vasos que no se puedan obliterar, porque su irrigación es vital. Se pueden utilizar grapas metálicas, como en el caso de neurocirugía y cirugía endoscópica, o cera para hueso, en donde no se pueda ligar un vaso, nada más se taponea la cavidad utilizando esta técnica. Otros métodos que tenemos para realizar hemostasia definitiva pueden ser la electrofulguración, la criocirugía, el rayo láser o el uso de gelatinas como de celulosa oxidada o de colágena cristalizada. Ahora, dentro de los materiales, las pinzas hemostáticas, tenemos a la pinza de Halsted o mosquito. De estas también hay curvas y rectas, tiene una longitud de 12.5 centímetros. Se utilizan para vasos pequeños y se caracterizan porque son pinzas delgadas con estriaciones transversales, como lo podemos ver aquí en la imagen. Otras pinzas hemostáticas son las pinzas de Kelly, también curvas y rectas. Estas son más anchas y más gruesas que las pinzas de mosquito. También tienen estriaciones transversales en su extremo terminal y son más grandes, miden de 14 a 16 centímetros. No son útiles para realizar la hemostasia de vasos de mediano calibre. Las pinzas de Rochester Pen, estas miden de 12 a 14 centímetros. Son como las primeras pinzas hemostáticas automáticas pues que se han utilizado. Y bueno, como vemos, tienen todavía las estriaciones transversales a lo largo de toda su longitud. Las pinzas de Satinsky se consideran igual pinzas vasculares, tienen un bocado atraumático para no lesionar el endotelio. Las pinzas de Potts igual se caracterizan porque nos ayudan a no dañar el endotelio. Se utilizan en cirugía arterial. Y bueno, también tenemos a las pinzas de Kocher, que estas tienen un bocado con estriaciones y dientes en la punta, igual con una longitud de 14 a 16 centímetros. Okay. Para el siguiente tiempo es la exposición o separación. Esta puede ser activa, pasiva y se clasifica aparte la exposición o separación de vísceras. Se considera activa cuando utilizamos separadores manuales y pasiva cuando se utilizan separadores automáticos. Para planos superficiales tenemos, por ejemplo, a los separadores de Adson, de Helpy, de White-Lanner, de Beckman. Para la cavidad abdominal, a ver si vamos a poner las imágenes. Aquí tenemos a los diferentes separadores. Entonces quedamos que para planos superficiales, pues se pueden utilizar los de Beckman.
¿Dónde están? Estos son Boltzmann. Y, por ejemplo, de um, Helpy. Ay, aquí no está en la imagen. Por ejemplo, estos son los que más tenemos, los que más utilizamos en el servicio, ¿no? Los Richardson, de Farabeu y de Dever. Aquí están el de Adson, que se utiliza sobre todo para planos superficiales. El de Whitelander, estos todos son separadores automáticos, o sea que nos sirven para la exposición pasiva. Y el de Beckman. Sebas, comenta Sí. el doctor Pinto que si puedes hacer un Ajá. poco más interactiva la clase, que parezca una clase interactiva, no una conferencia magistral, involucra a todos los residentes. Ok. Entonces, no sé, a ver. Bueno, igual y nos pueden ayudar nuestros compañeros de mayor jerarquía, bueno, quienes han entrado más a quirófano. O sea, yo, por ejemplo, nada más he visto estos, el Beckman, les digo, el Farabeo, el Richardson, el Dever. Por ejemplo, estos separadores, Finocchieto, nunca he visto que se utilicen, no sé, a lo mejor sirve más para cirugía de trauma, no sé si Ese separador, alguien sí lo puede Sebas, utilizar. A ay, mí, perdón, ese separador, Sebas, lo usan los doctores de cardiotórax para separar las costillas. así, justo lo que iba a comentar, Sebas, que pues, se usa para cirugía de caratórax, para toracotomías principalmente. Nos ayuda a separar un poquito las costillas y pues no estar ahí traccionando. Pues lo vimos en la rotación. Ahorita está Angie y yo tampoco los he visto hasta este momento. Oh, ya. Muchas gracias, amigos. Sebastián, también los separadores que estaban antes de los finoquieto, esos separadores es común es que los usen en las cirugías de la especialidad de vascular. Los anteriores a esos, amigo. En la diapositiva pasada, en donde, bueno, a mí me tocó ver, por ejemplo, en lesiones en donde había trauma vascular o que tenían pseudoaneurismas, pues los utilizan los vasculares para no estar separando, para poder realizar un mejor control vascular sin estar pues metiendo todos la mano. Ajá, entonces, pues sobre todo esos, los de Adson, yo vi que los usaban mucho cuando querían abordar la región ilíaca. Y pues en el plan, por ejemplo, de hacer una anastomosis o realizar un injerto, también son importantes estos separadores automáticos. Ok, doctor, gracias. Sebastián. Y adelante, doc. Hola, Sebas, buenas noches. Efectivamente, así como dice Levi, estos separadores automáticos son muy útiles en cirugía vascular. Yo he visto que se usan en las afenectomías y también cuando se va a hacer un injerto precisamente de la vena safena para identificar el trayecto de la misma y pues poder separar exactamente para que no haya tantas manos en el campo quirúrgico, tantos dedos en el campo quirúrgico y que estorben más en lugar de ayudar. Ok, gracias, doctor. También los llegan a utilizar, amigo, en cirugía plástica, igual en otorrino, que ocupan espacios muy pequeños y que no pueden, o sea, que necesitas un campo de trabajo, pues más o menos amplio, pero en una incisión chiquita. Entonces ayuda muy bien como para separar y poder maniobrar ahí adentro. Ok, doctor. Muchas gracias Oye, Sebas, a todos. ¿sí me escuchan? Y doctor, Sebas, se escucha. mira, yo también he visto que luego los Hudson estos los he utilizado cuando hacen en traqueostomías, estos te ayudan mucho, porque igual como decía Raúl, pues en incisiones pequeñas donde vas a trabajar pues en lugares pequeñitos que a veces te estorba más un separador y que varias manos estén ahí en el campo. Entonces, pues sí, principalmente va a ser en esos tipos de cirugías pequeñas. Entonces, una traqueostomía, yo he visto que igual ocupan este tipo de separadores. Ok, doctor, gracias. Bueno, igual tenemos estos otros de Sullivan.
Miren, aquí igual está el aproximador de costillas de Bailey Gibson. Y este... ahora ya son- Bueno, el siguiente tiempo, que es la exposición tracción, permite la exposición de tejidos y órganos para su disección o sutura. Para esto podemos utilizar las pinzas de anillo, de Forrester, de Duval, de Babcock, de Alice, las pinzas de campo, o también se pueden utilizar riendas. Entonces, pues igual estas pues sí son más comunes. Las pinzas de Forrester, de anillos, aquí tenemos las de Alice, Babcock y Duval. Sebas, en la diapositiva anterior, por Ajá. ejemplo, la Babcock se ocupa para apéndice. No, la anterior. Ajá, la Babcock para apéndice. La pinza de Duval la he visto que se ocupa para tomar tejidos bien delicados. Por ejemplo, se puede tomar intestino, pero también se puede tomar pulmón. ¿Va? Ok. Sebas, ¿me escucho? Sí, Mira, por ejemplo, la pinza de anillos, cuando haces una incisión McBurney, con la de anillos desplazas el epiplón para arriba y eso va a ayudar que te exponga la base del apéndice o el apéndice. Ya con tus Babcocks la sostienes y te sirve para levantarla y disecar el meso. Las pinzas de anillos pues también se pueden utilizar para una colestectomía abierta. Con la de anillos recta sostienes el fondo, con la de anillos curvas sostienes el Hartmann y así le empiezas a disecar. ok, doctor. Gracias. Sebas, Sebas, primis. Sebas. Oye, güey, la Babcock no, o sea, se ocupa en apéndice, pero en general su utilidad es la manipulación intestinal, güey. O sea, te permite hacer tracción, tomar el intestino, en general el intestino, colon, estómago, puedes tomarlo y no lesionas pues el estómago, que si lo agarras con una Kelly, por ejemplo, con cualquier otra pinza. Entonces, por ejemplo, el apendicitis eso es un ejemplo porque es donde más se ocupa, pero por ejemplo también la puedes ocupar para hacer la entero, cuando vas manipulando un entero, cuando vas manipulando el intestino. La ocupan también para cirugía de salpinge. Nosotros a veces la ocupamos para para la gastrostomía. De ahí tomas el estómago y le empiezas a dar tu jareta. No sé, creo que son las que se me vienen ahorita a la mente nada más. Pero o sea, el punto es que es para manipulación intestinal o, bueno, del tracto digestivo en general. Sí, doctor. Gracias. Maestro Axel, también quería decir algo. Sebas, yo también creo que igual, o sea, sí es utilidad en general que conozcamos como para qué sirven a grandes rasgos, no casarse como con una idea de, esta solamente me sirve para esto. Muchas veces en otros hospitales, pues es como que, oye, no, pues no hay tal pinza, entonces tienes que tener como una pinza que sea similar, que te ofrezca pues prácticamente lo mismo, que no sea a lo mejor la ideal, la que te viene descrita en la técnica, pero que te pueda ser útil de acuerdo a lo que tú necesitas. Si necesitas una buena tracción, pues que te sirva para tracción. Si necesitas que no lastime los tejidos, pues que no lastime tejidos. ¿No? Entonces es importante conocerlas para que tengas como un mayor arsenal a la hora de operar, si es que no hay esas herramientas, ¿no? Sí, sí, doc, gracias. Bueno, Sí se escucha, doc. pues nada más comentar, a lo mejor no es de tracción, pero pues a de niños igual nos sirve igual para, por ejemplo, cuando estamos una gasita montada, digo, también es algo que comentar, ¿no? Que cuando tenemos una cavidad así profunda y un espacio pequeño, pues igual nos sirve para ahí secar la sangre, ¿no? Con los anillos. Sí, doc. Gracias también. Bueno, el siguiente tiempo es de exposición o limpieza del campo operatorio. Este lo podemos realizar mediante, como bien dijo el doc Axel, gasas libres o montadas en una pinza.
mediante compresas o aspirador eléctrico central. También hay cánulas especiales, como la de Jack Auger, Adson y Paul, o también con la jeringa de acepto para irrigación y lavado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, se ve en la imagen un poco pequeña, pero aquí tenemos a nuestra jeringa. A ver si lo puedo ampliar un poco más. Pero bueno, estas son las cánulas, que igual estas pues yo no las he visto aquí como las usan en el hospital. La jeringa pues sí para la irrigación. Y estos pues son los aspiradores. La disección, pues, esta nos consiste en liberar estructuras anatómicas del tejido conjuntivo que las rodea para llevar a cabo el tratamiento. Esta se puede realizar ya sea roma o cortante. Dice que hacemos una disección roma cuando utilizamos un instrumento obtuso, que puede ser, por ejemplo, el dorso del bisturí, unas pinzas, la gasa montada o el dedo nada más enguantado. Cuando es una disección cortante, se realiza mediante un instrumento con filo, y esta pues ya es utilizando el bisturí o las tijeras. Entonces aquí tenemos en la imagen ilustrado, pues, por ejemplo, que podemos utilizar los mangos. Estas son nuestras pinzas auxiliares de disección, que tenemos también sin dientes o con dientes. Una pinza de, no sé si está bien pronunciado, Adderskreuz, que igual nada más se caracteriza porque en la parte distal, las pinzas de Adson, que se caracterizan porque tienen igual aquí, al final terminan en punta, mucho más fina, igual hay con y sin dientes. Las pinzas de Rochester Russian o de Potts y Smith. Igual, como dijo el doctor Fello, pues yo creo que todas tienen la misma función, ¿no? Nos van a ayudar como auxiliares para la disección, pero no sé, igual si ustedes tengan así experiencia como cuál es como la ideal, no sé, que utilizan para cierto tipo de cirugía, nada más variando aquí como, por ejemplo, la punta de estas. Yo nada más te quiero comentar, amigo, la rusa o Rosman, su nombre original es de Ross, por el gallo que la diseñó, pero como que ha deformado en rusa. Esa, por ejemplo, la ocupan mucho en CCA, güey. En CCA les gusta mucho esa pinza, yo la verdad no la conocía hasta que fui allá. La misión original de esa pinza es la manipulación de textiles, güey, que tú puedas tomar textil y con eso puedas ayudar, pues, a tu cirugía. Pero allá ellos lo ocupan mucho como para la disección, la tracción, y les da buena, o sea, como buen campo de trabajo. Como está muy dentada, es muy fácil. A veces, pues con las pinzas normales, pues es de agarrar un poquito de maña para poder tomar tu aguja o el hilo y que no se te vaya escapando. Y pues esa da muy buena tracción en ese aspecto. Okay, gracias, doctor. El doctor Pinto pregunta, Sebas, pregúntale si con la pinza de disección se puede tomar la aguja o solo el tejido. Buena pregunta. Pues yo la única cirugía que he tenido ahorita la oportunidad de entrar, pues sí tomaban la aguja y el tejido con la pinza de disección. Pero no sé si... Ajá. Las pinzas de disección son solamente para tomar tejidos. Las suturas y todo lo demás lo debemos de tomar con el portaagujas. Ok, gracias, Dianita. Igual el Doc Levy quería decir algo. Justamente iba a decir lo mismo. Pues depende, la verdad, con quién entres a quirófano. Yo he visto he tenido la oportunidad de entrar con varios cirujanos, con varios, pues residentes. Hay residentes que te dicen que no tomes la disección que no tomes la aguja con la disección, porque muchas veces uno introduce el primer punto y con la disección lo agarra, se vuelve a retomar con el porta y vuelve a hacer el segundo punto para el cierre de la herida, ya después uno se nuda. Pues esa es una manera, pero yo considero que no es lo ideal,
que la disección debe de ser solo para el tejido. El portaagujas, pues, toma la aguja, da el primer punto, empuja hasta donde te dé y te vuelves a retomar con el mismo porta. Creo que es la forma más correcta de hacerlo y pues creo que es lo ideal. No sé qué opinen mis compañeros. Y pone el doctor que, y jugando al abogado del diablo, al portahojas se le debe meter los dedos. Pues yo creo que ya eso depende mucho de la habilidad de quien lo manipula. Yo me he fijado, por ejemplo, cuando los internitos en urgencias llegan a suturar, pues no pueden, les cuesta mucho trabajo. Yo creo que es práctica. Considero que el no meter los dedos dentro de los ojales del portaagujas te da un mayor rango en el muñequeo que tú puedes dar. Y pues es más, te da más ángulo para poder realizar tu punto. Yo creo igual que Levi, que la ventaja del porta, o sea, por fuera de los orificios, es que te permite pues dar más rango de movilidad en la muñeca. Incluso yo, por ejemplo, cuando por primera vez escuché esa recomendación, se le escuchaba a un cirujano de tórax y cardiovascular, y ellos eran los que decían, porque a ellos les facilitaba como para dar las vueltas en espacios pequeños como la arteria. La verdad es que a veces hay puntos que yo sí creo que necesitan mucha precisión, y entonces desde mi punto de vista, sí coges un poco más de precisión cuando le metes los dedos, pues a expensas de la movilidad, pues, ¿no? Pero yo creo que lo puedes adecuar a la situación. En general yo prefiero por fuera precisamente porque puedes mover más, pero en algunos puntos sí trato de meterle los dedos, pues porque te queda muy lejos o porque el porta es largo y tienes que entrar más abajo o cosillas así que te pueden permitir adaptarte. Pero en general bien, y por ejemplo, pues a veces igual cuando manejas un porta por fuera, a veces te dan un porta enorme igual y no, o sea, no ocupas un espacio muy dentro, entonces lo puedes tomar por afuera y te permite trabajar como con un porta virtualmente más pequeño y que tengas mejor estabilidad en esa parte. Yo creo que está bien, y en cuanto a las pinzas disectoras, pues la escuela decía, ¿no? Que precisamente es solo tejido. Yo, en lo personal, yo sí la ocupo para ajustar la aguja. A veces tomas con el porta, incluso con la misma pinza, traccionas el hilo como en la láparos, como la tracción de cabello, y puedes acomodar el hilo, por ejemplo, en la enteroanastomosis, que vas haciendo con el mayo, entras, lo tomas con tu mismo porta y con la hoja traccionas como tracción de hilo o viceversa y te va acomodando. A mí se me hace práctico y pues no veo mucho problema, pero idealmente pues sí, ¿no? O sea, están hechas para el tejido. Ok, muchas gracias, doctor Raúl. Ahora, para la sutura o síntesis, tenemos que esta se define como que es la aproximación de los tejidos con la finalidad de acelerar el proceso de cicatrización. Igual hay de diferentes tipos. Puede ser una sutura continua, separada o invaginante. Dice que es una sutura continua cuando se requiere, bueno, lo decimos cuando se requiere hermeticidad del plano, por ejemplo, en vasos. O igual la separada, se dice que su principal característica es que genera mayor fuerza tensil. Ahora, para las suturas que son separadas, tenemos igual diferentes tipos de puntos. Los puntos simples, los puntos Zenú, que es el colchonero horizontal, el Sarnoff, que es el colchonero vertical, los de Lembert, que igual pueden clasificarse dentro de los invaginantes, Halsted en X o en 8. Entonces, el primero, pues, que es el punto Enu o colchonero horizontal. Y vamos a ver la imagen. Pues es un punto que su trazo corresponde al puede verse como dos puntos simples. Tenemos que, por ejemplo, tenemos el punto de entrada aquí a medio centímetro o 1 centímetro del borde distal de la herida y vamos a salir a la misma distancia del otro lado. El siguiente movimiento pues es volver a entrar por este mismo borde proximal, igual a la misma distancia, medio centímetro, 1 centímetro, y igual salir en ese mismo sentido, pero horizontal. Y realizamos el nudo pues, entre los dos cabos que nos quedan aquí. Esa es la base, ¿verdad?
Igual, del doctor Pinto, de acuerdo a a las preguntas que usted nos realizó, ¿qué es lo que usted nos recomienda, maestro? O sea, eso de sí meter los dedos al portagujas. Dice Sebas que para examen, con la disección solo tejido en la práctica, todos agarramos la aguja con la disección. Ok. Y con respecto a lo de si metemos o no los dedos al portagujas, doctor. Dice que él prefiere no introducir los dedos en el porta, Ok. pero que coincide con el doctor Raúl. Bueno, continuando con el punto del colchonero, a esta secuencia se le llama distal, proximal, proximal, distal. Este es una sutura de tipo evaginante y nos sirve para dar una mayor resistencia, pero por ejemplo, en el caso de hernias en el diafragma. Ahora, continuando con el punto de Sarnoff, que este es un colchonero vertical. Igual aquí tenemos la imagen. Este es un trazo que comienza igual el sitio de entrada, a un igual medio centímetro, 1 centímetro del borde distal y sale justo enfrente. Igual 1 medio a 1 centímetro en este mismo borde proximal, pero ahora en el plano profundo. Igual se vuelve a tomar el tejido, pero nada más 1 milímetro el borde proximal de la herida para finalizar el punto justo enfrente, igual 1 milímetro en el borde distal de la herida en el plano superficial. Entonces que se dice que este es un punto de distal proximal, proximal distal, o mejor descrito como de lejos, lejos, cerca, cerca. También es un punto que es vaginante, de gran resistencia, y pues lo podemos utilizar en heridas donde se va a someter a gran tensión. El punto de Ashif, que es un medio Sarnoff, se caracteriza porque se introduce la aguja a 1 centímetro del borde distal y luego en el borde proximal se hace un punto subdérmico, que pues aquí en la imagen no alcanzamos a ver, pues se hace subdérmico y sale distal igual a medio centímetro. Se conoce como lejos, subdérmico, cerca. Nos queda así ya cuando lo anudamos como se ve aquí en la imagen. Mm. Igual el punto en X. Se caracteriza porque son dos puntos, o sea, puede describirse como que se hacen dos puntos simples, pero entramos aquí como se ve la imagen, no sé, a medio centímetro, igual 1 centímetro del borde distal de la herida, se sale aquí del mismo lado, a la misma distancia en el borde proximal, y volvemos a entrar de nuevo en el borde distal, entre igual medio centímetro, 1 centímetro más adelante del punto de entrada, y salimos otra vez medio a 1 centímetro en el borde proximal. Y se anudan pues los dos cabos que quedan aquí, nos queda como se ve en la imagen. Se conoce como distal proximal, y también posee, es un tipo de sutura que da gran resistencia, por ejemplo, para utilizarse en vainas aponeuróticas o tejidos igual que serán sometidos a una gran tensión. Sebas, ese punto también lo utilizamos como de forma hemostática cuando un tejido nos está sangrando, ponemos un punto en X y pues con eso es común que el sangrado pare cuando no se puede ligar un vaso. También cuando lo llegamos a utilizar, cuando cerramos aponeurosis,
y la poneurosis a lo mejor no es de las mejores características, está un poco friable o ya tiene cirugías previas, que es común que se pueda desgarrar. También lo llegamos a utilizar puntos X en separado pues para cerrarla. Son otras variantes pues de la técnica. Ok, doctor Levi, gracias. Continuando igual con los tipos de sutura, las continuas tenemos al surgete continuo, surgete anclado, surgete intradérmico o subdérmico. Entonces, el surgete continuo, pues, es una progresión de puntos simples. Es igual, se inicia con vamos a poner la imagen. Se inicia con el punto de entrada igual todos medio centímetro a 1 centímetro del borde distal, igual medio centímetro a 1 centímetro en el borde proximal de la herida. En lugar de cortar las 2 hebras del hilo, se anuda. Y bueno, la que se corta es la hebra pequeña y se deja la que tiene la aguja para continuar avanzando, como si fuéramos haciendo igual puntos simples. Se va jalando el hilo para que la sutura quede firme, se afrontan los bordes de la herida y pues eso comúnmente lo va haciendo el ayudante de cirujano. Y cuando llegamos al extremo inferior de la herida, se procede a anudar el surgete, ya puede ser con, pues sí, manual o con instrumentado. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para hacer nuestra anastomosis, ¿no? Nuestra término anastomosis, cuando hicimos las prácticas así abierta, también la laparoscópica, pues para practicar este tipo de nudos intracorpóreos. El surgete anclado, ese igual se inicia en el sitio de entrada igual medio a 1 centímetro del borde distal. Vamos a poner la imagen. Y termina igual en el punto de salida medio a 1 centímetro del borde proximal. En esta la característica es que se va anudando el hilo y pues igual se corta nada más la hebra libre, se respeta también la que tiene la aguja. Se van tomando otra vez el borde distal y proximal de la herida, pero antes de jalar el hilo, se ancla, se enreda la aguja quedando entrelazada para después ahora sí traccionar. Pese a que exista tensión, se caracteriza de que pues, el hilo no se afloja y al final igual se puede anudar de manera instrumentada o manual. Esta es una que, por ejemplo, yo vi que utilizaban para el cierre de la poneurosis. No sé igual en qué otra situación podemos utilizar este tipo de surgete anclado. Solo ese surgete anclado, en el caso de la poneurosis que tú mencionas, Sebas, Ajá. pues generalmente el primer punto utilizamos un punto de Madden. Después de eso, ya que está fijo el punto, hay quien el primer punto lo da anclado, el primer punto ya al empezar a cerrar la poneurosis lo da anclado y posteriormente da 2 o 3 lazadas con un surgete continuo sin anclarse y después se vuelve a anclar. No se ancla en toda la poneurosis así como está la imagen que tú mencionas. Ajá. Después le da otras 2 o 3 lazadas, se vuelve a anclar. Hay quien no le gusta quien no le gusta anclarse, también yo creo que depende mucho del cirujano. Y pues ya, la verdad, yo he visto pocas veces que alguien utilice un surgete anclado como el que tú tienes en la imagen en tu presentación. Ni Que para sea piel lo continuo. hemos utilizado en lo personal. Yo no lo he utilizado nunca. Ok. Nosotros por escuela hacemos mucho la que dice Levi, güey. O sea, como que es muy, como pues por mantener la firma de la escuela, yo creo, o no sé cómo explicarlo, que es precisamente uno anclado, 2 continuos, uno anclado, 2 continuos. Ya habíamos visto en otras clases, o sea, que pues el cierre de aponeurosis recomendado es el inicio, haces un punto autobloqueante y después surgete continuo con small bites. En realidad ese es como lo que recomienda la Asociación para Prevención de Hernias. Entonces, pues así, o sea, yo creo que es el que deberíamos tratar de ir adoptando igual poco a poco.
Sebastián, fíjate que ese punto es muy común en neurocirugía. Ellos manejan mucho ese punto en cuero cabelludo. Cuando hacen una craneotomía descompresiva, el manejo que le dan al cuero cabelludo, cuando hacen incisiones que son pues circulares, cuando cierran el cuero cabelludo, hacen en ese punto. Yo lo he visto varias veces y es ese punto el que maniobran ellos, ¿no? Yo creo que por parte de cirugía general no es muy frecuente en piel, pero sí por parte de neurocirugía. Ah, ok. Muchas gracias, Doc. Sí. Bueno, el siguiente punto es el surjete subdérmico. Este, pues, su característica, pues, es la estética que proporciona. Se realiza así del extremo superior, igual medio a 1 centímetro, por el interior de la herida. Se toma por debajo de la epidermis y se avanza hacia el extremo inferior. Ya al salir de la herida ya en su extremo, se va jalando la hebra por sus dos extremos, asegurándose que el hilo va corriendo con facilidad para que al retirar no, no tenga problemas pues sí, no tenga problemas quien vaya a retirar este tipo de punto. Igual hay unos que realizan un puente, ¿no? Intermedio que igual facilita. Ahora pasando a las que son de tipo invaginantes, tenemos a la de Connell, a la de al punto de Cushing y al Lambert. Entonces la sutura de Connell, que igual practicamos ya nosotros haciendo las enteroanastomosis, se realiza el nudo inicial ingresando por la serosa del mismo lado, cruzamos al otro lado de la herida y igual, atravesando la serosa. Se consigue un contacto íntimo entre las serosas para una mejor cicatrización de la herida. Y bueno, aquí nos menciona la bibliografía que también se puede utilizar mucho este tipo de punto en estómago. La sutura de Cushing igual es parecida a la de Connell, solo que esta sí no atraviesa la luz de la víscera, solo abarca su mucosa, como vemos igual aquí en la imagen. Y Lambert sí, es que es un punto recurrente horizontal invertido. Llega solo hasta la submucosa, igual no atraviesa la submucosa, y pues igual nosotros lo utilizábamos para nuestras enteroanastomosis, ¿no? Para asegurar que no hubiera alguna fuga, pero se puede utilizar también en estómago, en útero o en vejiga. Igual para realizar todo tipo de suturas existen estas reglas de las X, que dice que todos los puntos deben de ser equidistantes, equilibrados y equipenetrantes para que pues, nuestra sutura sea, pues sí, esté bien hecha y sea estética y cumpla su función también de mantener bien unidos a los tejidos para que puedan cicatrizar. Para evitar también la aparición de los espacios muertos, se puede utilizar sutura por planos o aplicar puntos de refuerzo. Entonces aquí, por ejemplo, la primera imagen es esta que está suturado por planos. Aquí el celular subcutáneo aparte y acá la piel. Y pues lo que vemos aquí es un refuerzo. Igual para realizar las suturas, pues tenemos nuestro principal instrumento, pues es el portaagujas. Y también aquí tenemos de varios tipos, el mayo, el masón, Baumgartner y los de Bailey. Igual, no sé si tengan alguna experiencia de por qué, no saben cuál es más útil utilizar uno u otro de estos portaagujas. O sea, yo la única diferencia que encuentro a veces es que unos tienen igual
no sé, en su El extremo no largo de son la más aguja largos. y algunos traen ranura de Ajá. agarre en medio, amigo. Nosotros en general casi siempre utilizamos Mayo Hegar, es el más común que llegamos a utilizar. Yo la verdad creo que pocas veces a lo mejor Baki, pero los demás no mucho. Ok. Sí, Doc, gracias. Hay unos muy buenos que yo siempre les digo que tienen como tungsteno en la punta y se supone que favorecen que no se desgaste porque con el tiempo se va desgastando la aguja. Okay. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a los materiales de sutura. Pues estos son un producto sanitario que favorece la cicatrización. Igual nos sirve para la aproximación de los bordes, mantenerlos unidos y disminuir la tensión. Así como antecedentes, pues la descripción más antigua de estos materiales la tenemos desde los egipcios, en el papiro de Edwin Schmidt, 1600 años antes de Cristo, en donde pues ellos hacían empleo de lino para suturar tejidos y ligar vasos sanguíneos. Así como otros datos históricos, pues tenemos que ya para el año 1000 antes de Cristo en la India se utilizaban crines de caballos, se utilizaban tendones, fibras de cuero para estos propósitos. Los árabes en los años de 854-925 antes de Cristo utilizaban cuerdas de violín y de arpa fabricadas con intestino de oveja. Ya en el Renacimiento llega el gran renovador de la cirugía, Ambroise de Paré, que él utilizaba hacía la ligadura de los vasos sanguíneos y describe puntos de sutura, reconoce la necesidad de aplicar un tipo de trazo diferente a cada tipo de punto y específico para cada necesidad. Después vienen otros como Sir Joseph Lister, que en Inglaterra en el siglo XIX introduce el empleo en cirugía del hilo de catgut. William Halsted en Estados Unidos, que fue el principal impulsor del uso de la seda. Y bueno, vamos, no sé si lo dejamos aquí para continuar en la próxima sin cortar los materiales de sutura. O si puedo continuar. Sebas, no sé cómo lo vean los demás. Yo considero que podemos, si no te falta mucho, podemos acabar tu clase, que es rápido. O no sé qué más tengas programado, tus contenidos. Ajá, pues es los materiales de sutura y las mallas. Yo creo que otros 10, 15 minutitos y vemos, ¿no? Yo creo que sí está bien, vas bien, entonces, pues para apurarnos, porque si no nos vamos a retrasar más. Ok. Entonces, tenemos que un material de sutura que sería como el ideal, tendría que tener como cualidades que no provocaran una respuesta tisular, que sea resistente, que sea estéril, accesible y de fácil manejo. Sin embargo, no hay ninguno de los materiales que tenemos cumple con todas estas características. Los materiales de sutura se clasifican de acuerdo a su origen en naturales o sintéticos. Igual los naturales, si son por ejemplo, de origen animal, que tenemos aquí a la seda y al catgut, que se caracterizan por tener una mayor riqueza proteica, por lo tanto van a generar una respuesta una inflamatoria mucho más grande que otro tipo de materiales. Dentro de los de origen vegetal tenemos, por ejemplo, al lino y al algodón, que estos se caracterizan porque son baratos, pero igual tienen poca resistencia. De origen mineral tenemos a los de acero inoxidable, de plata, pues tienen una menor reaccionística. Igual los sintéticos, menor reaccionística, mayor flexibilidad y resistencia.
Y en cuanto a la reabsorción, pues los periodos son muy diversos. Aquí tenemos pues, toda una gran variedad de estructuras, el nylon, el polipropileno, el ácido poliglicólico, poliglictina, que es el bicril, polidioxanona, poligliconato, poliéster, y todos, pues un montón. Igual, de acuerdo a su naturaleza, los podemos clasificar en si son trenzados o multifilamento. Pues si son trenzados, estos van a tener una mayor resistencia a la tensión, mayor flexibilidad, pero menor resistencia a la fricción. Igual otra característica, por ejemplo, es que pueden tener propensión a la combinación de las hebras, los son multifilamentos, y que aumentan la reaccionística. Como dentro de estos trenzados o multifilamentos, pues se encuentran la seda, el catgut, el ácido poliglicólico, la poliglactina, el algodón, el alambre trenzado y el poliéster. Dentro de los que son monofilamentos, se caracterizan porque tienen gran resistencia, pero requieren únicamente de una sola hebra. Eso pueden emplearse para cuando tenemos infecciones graves. En este tipo de estructura tenemos al nylon, a la polidioxanona, polietileno, polipropileno, según su duración, tenemos también que tenemos a los absorbibles y a los no absorbibles. Entre los absorbibles, por ejemplo, el catgut simple, que se reabsorbe en 5 a 7 días, el cromado en 14 días, la poliglactina hasta en 900, no, es 91, 90 días, y la polidioxanona 180 días. Dentro de los no absorbibles, pues, se caracterizan porque estos no pueden ser digeridos o hidrolizados, por lo tanto permanecen en su sitio, pues sí, de manera permanente. Estos se prefieren para el cierre de la fascia abdominal, y en el caso de los sintéticos como el nylon o el polipropileno, pues son ideales para suturas de vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos un cuadrito en donde pues nos dice básicamente lo mismo que viene que ya les expliqué, o sea, los días en los que se reabsorbe, por ejemplo, catgut de 10 a 20 días, que es un material no absorbible, que es trenzado, que es natural, y así vienen como todas las. Ahora, en cuanto al calibre, pues está determinado por la USP en un sistema de ceros y números. El calibre 0 equivale a 3.5 décimas de milímetro y el calibre doble 0 a 3 décimas de milímetro. Bueno, la característica es entre mayor cantidad de ceros, menor es el calibre de la sutura. En el caso de los calibres de mayor grosor que un 0, el calibre 1 equivale a 4 décimas de milímetro, el 2 a 5 décimas de milímetro. Y pues aquí tenemos igual en esta imagen, pues cómo va, ¿no? Desde, no sé, 2 ceros, que es el de menor calibre, igual 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, hasta 14 ceros, pues son todavía los más delgados. En cuanto a las agujas, la selección adecuada de la aguja va a facilitar la operación y evitar daños innecesarios. Esta tiene 3 elementos básicos, que es el ojo o ensamble, el cuerpo y la punta. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un corte transversal, pues es una aguja redonda, oval o rectangular. También puede ser triangular o trapezoidal. Para un corte longitudinal puede ser rectas o curvas. Igual, según su curvatura, tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen, la de 1/4, que es esta, se utiliza principalmente para cirugías, microcirugías, por ejemplo, la cirugía oftálmica. Las de 3/8, aquí no la veo, es esta, 3/8, se puede utilizar sobre todo para aponeurosis, para vías biliares, fascia, músculo, nervios, tendones, vasos. Entonces igual es una de, pues sí, las que más usamos, esta, la de 3/8. La de 1/2, también puede ser para vías biliares, aparato digestivo, tejido adiposo, peritoneo, pleura, piel. Y finalmente la de 5/8 para cirugía cardiovascular o de faringe,
órganos pélvicos, urogenital, que como vemos, pues es una curvatura todavía mucho más cerrada. Sebas, esa de 5 octavos, luego la pedimos para cerrar los puertos, ¿no? Que luego es difícil, ¿no? Cuando es laparos. Yo Ok, creo que doctor. mira, esa ayuda un buen. Y ahora que estuve rotando, nos daban la otra de 3 octavos y cuesta un buen, pues, poder cerrar ahí la aponeurosis. Y aquí en el Juárez, pues sí nos dan esa de 5 octavos y pues es más fácil de utilizarla. Es más pequeña y pues para mí al menos es más fácil cerrar los orificios de los puertos de láparos, porque pues es lo que cuesta. Sí, es que es chiquita, güey. Y aparte es muy, como más grueso, no sé cómo decirlo, más resistente. Entonces, aunque la gires, como que no se te dobla con la aponeurosis. Y la otra, como es muy larga, tiene muchos puntos como de inflexión y entonces se dobla y ya después termina muy violento la situación. Ok, doc. Gracias. Igual en cuanto a los diferentes tipos de punta en las agujas, tenemos a la aguja cortante convencional, que pues, nos puede servir para piel, ligamentos, faringe, tendones, cavidad nasal. La aguja cortante invertida, que esa principalmente su uso es en fascia, pero también se puede utilizar en piel, cavidad nasal, tendones o ligamentos. Y bueno, aquí se ve la imagen, ¿no? ¿Cuál es la característica? ¿No? La punta es pues, hacia arriba y aquí pues el triangulito va hacia abajo. También tenemos aguja punzante, que es la característica ven cómo termina así en más filoso, por decirlo de alguna manera. Esta se puede utilizar en bronquios, igual ligamentos, periósteo, ovario, tendones, tráquea, igual tiene diferentes usos. La cortante en punta triangular, aquí en la bibliografía menciona que lo utilizan sobre todo para cirugía plástica. Tenemos también a la aguja de punta de espátula, que se usa principalmente en microcirugía, reconstrucción oftálmica, y las agujas ausadas para igual aponeurosis, vías biliares, tubo digestivo, pleuras, peritoneo y sí, tejidos más delicados. Y las agujas romas también, mucho más para tejidos todavía pues así delicados, igual riñón, hígado, vaso. Tenemos que pues sí, no tiene filo en la punta. Mira, en cuanto a los sistemas de drenaje, estos son dispositivos que se colocan en una región dentro del organismo y nos sirven para comunicarlo con el exterior, proteger estos tejidos de una colección de líquidos y favorecer la evacuación. Su uso está justificado cuando existe alguna colección de material hemático o tejido necrótico que pueda ocasionar una infección, que pueda prolongar el proceso inflamatorio y bueno, que pueda impedir el inicio del proceso de reparación. El objetivo de los drenajes, primero, pues es favorecer la eliminación de evacuación de material purulento, colecciones y material hemático seroso. También permite la fuga al exterior de las excreciones o secreciones, puede ser orina, líquido gástrico, pancreático intestinal, bilis o incluso aire. También tiene como objetivo prevenir o controlar las infecciones porque facilita la evacuación del material, previene que se colecte de manera interna, nos permite cuantificar el gasto y conocer la naturaleza del material que está fugando. Permite también la inyección de contraste para identificar sitios de fuga. Por su finalidad, pues igual ya lo habíamos visto, puede ser clasificado como profiláctico, terapéutico o diagnóstico. Por sus mecanismos de acción, pues hay pasivos y activos. Los pasivos que funcionan por capilaridad o gravedad. En el caso de capilaridad, pues el Penrose o las tiras de gasa. Si es por gravedad, las ondas de Nelaton o las ondas biliares de Cattell. Los activos aspirativos, pues son los que cuentan con un mecanismo para succionar, que es el vacío, presión negativa, y el Altenovac, el Clorovac, todos estos que funcionan con vacío. Entonces aquí tenemos, ¿no?, los ejemplos de cada uno, el Penrose, esta es la sonda de Cattell, es una sonda de Nelaton, Foley, X. Estos son los de vacío, nuestro Pleurovac. Y pues ¿no? Por su estructura, también tenemos que pueden ser clasificados como abiertos o cerrados.
Abiertos, pues cuando nos comunican con el exterior sin que algo pueda aislarlo más que unas gasas a apósito, que igual puede ser el caso del Penrose. Y los cerrados, pues como, pues ¿dónde está? Pues como ¿no? Que todo el tiempo no se está permitiendo la comunicación con el exterior. Pues aquí están, miren, el abierto y cerrado. Igual por su naturaleza tenemos que pueden ser blandos, rígidos o semirrígidos. Los blandos los colocamos cerca de estructuras viscerales o vasculares, los rígidos sobre todo en tejido celular subcutáneo y los semirrígidos que funcionan por gravedad, pues, como por ejemplo la sonda de Nelaton se puede colocar en tórax, abdomen, intestino o vejiga. Entonces aquí están, dentro de los blandos, nuestro Penrose, nuestra gasa. Y finalmente vamos a hablar de las mallas protésicas. Estas pues, se utilizan para reforzar un tejido musculoaponeurótico que esté debilitado. Igual, así como historia, pues desde 1832 se utilizaba material protésico utilizando vejigas de peces. Ya después en el 89 ya hicieron mallas con hilos de plata y luego de oro. En el 28 con acero inoxidable y ya en 1960 se descubre el polipropileno, que es el material preferido. Por su estructura tenemos que puede ser reticular o laminar, monofilamento, multifilamento. Igual los pesos, denso, pesada, ligera, ultraligera. Y por el tamaño del poro, macroporo, microporo. Incluso nos dividen como macro, microporo y submicrones. Igual tenemos que hay sintéticas permanentes, sintéticas absorbibles y biológicas. Este tema igual ya lo vimos más como a fondo cuando vimos el tema de hernias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la malla que es reticular o tejida, la laminar permanente, que es la de PTFE, que no tiene intersticios, y la reticular de polipropileno con una cubierta, bueno, que tiene una cubierta, una capa laminar absorbible de ácidos grasos omega 3. Igual de acuerdo a sus filamentos, tenemos aquí, por ejemplo, la monofilamento y la multifilamento. Digamos que la que pues, más nos gusta usar es la monofilamento porque igual nos previene de que se hagan más infecciones. En cuanto a los poros, igual microporo de PTFE, o la de poliéster y la de submicrones de Silastic. Pues igual está dependiendo, ¿no? De dónde las íbamos a colocar. Y que finalmente lo que nosotros buscábamos es que a través del poro pudieran pasar los macrófagos, los fibroblastos, para evitar igual que se hiciera alguna infección en el sitio donde está la malla. Y pues esta, ¿no? Las submicrones de Silastic, sobre todo si va a estar en contacto con el peritoneo. Eso ni se ve, pero bueno, son los materiales de las mallas, ¿no? El polipropileno, el poliéster y la de PTFE. Y pues así sus características, por ejemplo, el peso que tenemos de polipropileno desde que son ligeras, hasta, pues sí, de ligeras hasta pesadas, es la que tiene más como variedad. Esta es de tipo monofilamento y el tamaño del poro igual, es que todas son macro. En las de poliéster, que estas son ya pesadas, igual monofilamento, y estas sí tienen diferentes tipos de poros. Y las de PTFE, que estas son que se caracterizan porque son mallas pesadas, que pueden tener una estructura dual, y pueden ser igual macro o microporo. Igual, lo que comentamos, monofilamento y poros de mayor tamaño tienen menor probabilidades de infección. Las de polipropileno, pues que construyen mayor tejido cicatrizal y dan entonces un mayor refuerzo al tejido, aunque también nos condicionan a mayor probabilidad de formar adherencias. Y las de PTFE, que es el material inerte que el cuerpo no incorpora, pero se puede causar bueno, encapsula alrededor como un cuerpo extraño. Es un material que está negativamente cargado, entonces el agua y los aceites no se adhieren a este material. Y como vimos, pues se puede colocar directamente en contacto con las vísceras y no formar adhesiones. Aunque es igual, es altamente susceptible de colonización bacteriana. Los poros, idealmente que tengan más de 75 milímetros de diámetro para permitir la infiltración por macrófagos y fibroblastos para crear la neovascularización y el crecimiento tisular. Y también que si tenemos un poro demasiado pequeño, pues no van a poder pasar los fibroblastos y se evita también la fibrosis. Y que tenemos también a las mallas biológicas, que estas son mucho más caras que las mallas sintéticas.
y también tienen como característica que pierden su fuerza conforme el cuerpo las va degradando. Entonces hay una alta tasa de recurrencia de la hernia que puede ser hasta el 31.3% a los 5 años. Entonces, dentro de las mallas biológicas tenemos a las humanas, a las porcinas y a las bovinas. Y pues igual son todas, pues son como de que provienen de la dermis, excepto la de bovino, que puede ser de mucosa intestinal o de pericardio. Y pues ya, eso era en cuanto a las mallas. ¿Algún otro comentario que tengan? No, pues, muy buena clase, Sebas. Muy completa. No, te faltó el punto de Albert. Muy importante. Es el más utilizado, siempre que lo utilizas. El de Albert, no me acuerdo. Su modificación por gaso, amigo. Ok, sí, lo reviso. No se va. Ya luego que te digan Me cuál es. están engañando. Lo comentas Albert para la Caso. próxima clase. Oye, güey, nada más, las mallas es importante, depende mucho de lo que quieran hacer, a veces prefieren ligeras o pesadas, en algunas ocasiones igual microporo, pero de preferencia casi siempre usa macroporo precisamente porque pues pueden entrar los macrófagos, pero y si es microporo a veces no entra el macrófago, pero sí las bacterias y se infectan, entonces pues, pueden hacer un cagadero. Hay controversias, por ejemplo, en cuanto a si las usan en estomas o en hernias parestomales y así, yo la verdad creería o diría que no. Acabamos de ver una bien culero, güey, que hizo ahí una hernia parestomal, le pusieron unas mallas y está ahorita todo ahí, yo creo que está fistulizado. Entonces tener mucho cuidado con eso y siempre asegurarse de que si no es una malla, una dual, por ejemplo, que tiene pues una cara libre y otra que puede estar en contacto con el peritoneo o la trip, si no, pues siempre que esté íntegra el peritoneo. Y ya. Ok, doctor Raúl, muchas gracias. Una última pregunta, Sebas. ¿Sabes cuáles son los que nos dan en el hospital? ¿De mallas? No, Ajá. doctor. No. ¿Alguien sabe? ¿Se ha preguntado cuáles son las que utilizamos ahí en el hospital? Bueno, las que nos dan, porque es la que hay. Pues nos dan de polipropileno. Yo no he visto que nos den de otro tipo de malla. Exacto, ¿no? Te dan una de polipropileno y es macroporo y es pesada, ¿no? Es la que utilizamos. Nosotros, pues al parecer les ha ido bien, pero luego sí, yo una vez entré en un fin de semana, el doctor Luis Vega pidió una dual mesh, yo nunca las había visto, pero sí, para que estuviera en contacto con las vísceras, y pues sí, de un lado tiene como teflón y del otro lado pues es la malla. Pero sí, lo que sé, pues son muy caras esas mallas. Pero bueno, la que nos dan en el hospital es una de malla pesada, de macroporo y de polipropileno. Entonces, pues para que igual vean las características y qué puede pasar con ese tipo de mallas, ¿no? Pero bueno, al parecer estuvo bien, yo creo que la clase, ¿no? Sí, muchas gracias a todos por participar.